Hola, ¿qué tal todos? Nuevamente aquí Camilo Noy con ustedes. Seguimos con estos videos revisando diferentes ETFs para que ustedes puedan invertir su propio dinero. Para el día de hoy vamos a revisar un ETF que básicamente entrega un alto dividendo y está enfocado en acciones globales. Si les está gustando el contenido, suscríbanse al canal, déjenme un like, déjenme un comentario y bueno, vamos al video. Hoy vamos a hablar del SDIV, es un Global ETF, ¿cierto? Es un Global Super Dividend ETF que básicamente sigue las acciones globales que entregan unos super dividendos. Está cotizando a un precio de 11 con prácticamente $12, ¿cierto? Lo cual pues, es un ETF bastante asequible, bastante económico, diría yo, ¿no? Bien, entonces el SDIV, ¿cierto? Sigue de una manera equal weighted. Esto significa que le da un peso igual a todas las acciones de este ETF, ¿cierto? Entonces sigue el índice de las 100 acciones globales con unos altos dividendos, sujeto a liquidez y a la estabilidad, ¿ok? Entonces básicamente lo que nos está diciendo aquí es que este ETF, ¿cierto? Incluye apuestas en sectores como REITs, ¿cierto? Y otros holdings que otros ETFs similares a él, pues no incluyen, ¿cierto? Ya sabemos que al ser un ETF igual, pues vamos a tener un expense ratio superior digamos, al promedio de 0.1 o cosas así, 0.2 máximo. Ya este es de 0.6, 0.6%, lo cual es bastante alto, ¿no? Entonces el emisor es Mirai Asset bajo la marca Global X. Este ETF salió en el 2011 y bueno, tiene activos bajo manejo de 660 millones de dólares con un promedio diario de transacciones de 3.57 millones de dólares. Y aquí está pues el spread y algunos competidores ETFs, pero este es el más grande, ¿ok? Tiene una calificación W, ok, con 4.06 sobre 10, un market cap de 5.35 billones, un price earnings ratio de 15.02, fíjense lo siguiente, ok, y un price to book ratio, esto que nos indica que está cotizando un PER de 15, lo cual es bastante bajo o bien, digamos, y un price to book ratio de 0.93, que lo usual es que sea de 2 o 3, ¿no? Entonces fíjense cómo están cotizando las acciones por debajo de su valor en libros. Y vemos ya aquí el dividend yield de 10%. Debo decirles también que encontré otros ETFs que prometen un dividend yield de 19, 18, 17%, pero la gran mayoría de esos ETFs pertenecían al sector del oil and gas y del midstream. Entonces realmente a largo plazo las acciones venían, o ETFs venían perdiendo demasiado valor, ¿cierto? Pero el dividendo es muy alto. Entonces decir, no me atrevería a recomendarles invertir en esos ETFs porque no se sabe si ese sector se va a recuperar, donde esos ETFs vuelvan a subir o si sencillamente serían buenos para yield, ¿no? Pero realmente ahorita el sector de energías, oil and gas está bastante golpeado, ¿ok? Bueno, entonces vemos acá que tiene un número de holdings de 103, ¿verdad? Bueno, vamos aquí a ver los MSCI Facts. Entonces en la parte del screening tenemos que la parte de valor, que si son baratos, ¿cierto? Nos está diciendo que sí, bastante baratos, por eso el ETF vale apenas $11, $12 ahora. Si son smaller companies, pues nos está diciendo fuertemente que sí, que son pequeñas, no están en un rising moment, no están en crecimiento ahorita, en una explosión. La calidad de los estados financieros, pues no es tan buena, ya lo ven acá. Y el dividend yield, pues obviamente es súper marcado, ¿no? Por la parte de la volatilidad nos está marcando prácticamente que neutro. Bueno, aquí tenemos una comparación con el FGD de First Trust, donde, bueno, es bastante similar, ¿cierto? Los activos bajo manejo vemos que es prácticamente el doble y el número de holdings también es bastante similar, ¿no? Vamos a ver algo del gráfico. Quiero que vean, por ejemplo, desde las misiones del 2011, cómo se mantuvo prácticamente lateral, ¿cierto? Lateral, hasta, obviamente, aquí la pandemia, donde tuvo una caída, pues, bastante fuerte de $17 a $9, casi un 50% de caída, y aquí tenemos una recuperación bastante tímida, ¿no? Vamos a revisar por qué puede pasar eso. Entonces, vamos a ver aquí. Este ETF, como es global, entonces obviamente va a tener diferentes países. Tenemos 23% de Estados Unidos, 15% de Hong Kong, prácticamente China, Sudáfrica 10%, Reino Unido
8.3%, Rusia con 7%, Singapur, Australia, Tailandia, Brasil, Indonesia. Bueno, ahí tienen los diferentes porcentajes y vamos a ver aquí los top 10 sectors de financials con la mitad: energía, basic materials, telecomunicaciones, y bueno, ahí tienen los demás. Pero fíjense que más aquí en estos tres primeros, igual que acá en estos 3, 4 primeros, como está más de la mitad y muy con mucho peso allí, ¿no? Si vamos a ver al top 10, pues básicamente no aplica tanto, ¿cierto? Porque es un equal, ¿no? Es decir, va a tender a que todas las acciones valgan lo mismo. Es por eso que si se fijan no hay ninguna marcada, ¿no? 2.5, 2.3 y así. Si yo me voy a todas las acciones, pues vamos a ver eso, ¿no? Que están muy parecidas. Si ven, 1%, y bueno, ya se va moviendo ahí dependiendo del movimiento que ha tenido la acción en los días y eso lo van actualizando diario y por eso es que tiene ese costo el ETF, pero realmente las acciones que están ahí, muy pocas son conocidas, obviamente son de otros países también, hay de Estados Unidos, pero realmente ya vamos a mostrar, les voy a mostrar que muchas son de small caps, ¿no? El riesgo de cierre del fondo sale que low, ¿no? Bajo, y el portafolio disclosure es diario, lo que les venía diciendo, ¿no? Vamos a ver acá abajo donde nos muestra justamente eso, fíjense. El SDIB, ¿cierto? La mayoría del large cap, que estamos hablando de más de 12.9 billones de dólares, 13 billones para arriba, estamos diciendo que lo componen 8.91%. Middle caps de 2.7 billones, 25%, ¿sí? Ya más peso. Pero las small caps, que es de más de 600 millones hasta 2.7, son 58%, lo cual entre mid y small caps ya tenemos mucho más del, prácticamente el 80% mucho más del 80%, ¿no? De ese ETF, para que lo tengan en mente allí. Algo que es interesante, pues es esta caída, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos invertido con nuestra estrategia Buy and Hold. Entonces quiero que se fijen desde el 2011 invirtiendo $1,000 iniciales hasta febrero, ¿cierto? Antes de la pandemia, que fue el mejor resultado que tuvo, invirtiendo $500 mensuales, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos a la fecha $57,000 con un retorno del 1.98%, que es a duras penas la inflación de Estados Unidos, ¿no? Bastante bajo el retorno en cuanto a porcentaje de crecimiento, pero con un dividend yield bastante alto del 10%. Realmente es bien complicado encontrar una empresa que entregue, bueno, un ETF, ¿no? Que entregue bastantes dividendos y a la vez, pues, crezca demasiado, ¿no? Que sería la panacea, ¿no? Por eso usualmente no pasa, ¿no? Les voy a mostrar ya para finalizar los otros ETFs que contienen esos dividend yield tan altos. Entonces, fíjense acá en el ETF.com, en el screener, cómo lo organicé por dividend yield, ¿no? Entonces tenemos estas MLP, que son Master Limited Partnership, sobre todo de midstream, esta sobre todo es de midstream, de 19%, ¿sí? Fíjense cómo tiene un PER negativo y un price to book, fácil, prácticamente todos tienen un price to book bastante bajo, pero también fíjense en los PERs tan negativos, porque todo esto es de oil and gas, esto es oil and gas, oil and gas, oil and gas, por acá hay unos de energía, estos son unos de rates, por ejemplo, interesante para revisarlo, por ejemplo, que es el MORT, interesante para revisarlo, si ven energía, este es otro high dividend yield, rates, energy, infraestructura, ¿sí? Tenemos otro, este es el que estamos revisando hoy. Aquí está, fíjense, rates, emerging markets, para que también lo revisen. Gas services, emerging markets, ¿se fijan? Real asset income, super dividend, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, fíjense que ya aquí el de 10%, que está entre el rango del 10%, está justamente el que estamos hablando hoy, ya luego empieza a bajar, y ya empezamos a encontrar obviamente ETFs más consistentes, que ya hemos hablado también acá en este canal. Pero bueno, ya empiezan a ver ETFs con diferentes, ¿sí? Este también es de high dividend yield, ¿sí ve? Pero si fijan que es del 5.09, porque es que este ETF ya utiliza más large cap. Y las large cap, pues obviamente, tienen un crecimiento también, pero no entregan dividendos tan grandes como los que estamos viendo acá arriba, ¿no? Entonces nada, eso por el video de hoy. Si les está gustando, déjenme un like, déjenme un comentario. Ahí les mostré 19% en dividendos. También para revisar, ¿no? 10% en dividendos, interesante, pero
no sé si valga la pena sacrificar eso por el crecimiento a largo plazo, pero bueno, son opciones que hay. Más adelante vamos a revisar también otros ETFs que estén entre el 7-8%, quizás 5-6%, pero que también tengan un crecimiento y tengan unas empresas sólidas, pues un poco más estables. Déjenme un comentario, un like, suscríbanse al canal que siempre es de motivación y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.